Muy bien. Por acudir a esta convocatoria, el pase de prensa de la exposición de Luis Martín Santos, que esta tarde tendremos la inauguración oficial. Tenemos con nosotros al presidente de la Acción Cultural Española, José Andrés Torres, a la directora del Museo de San Telmo, Susana Soto, a Rocío y Luis Martín Santos Lazón, allí, que son los hijos de Luis Martín Santos, y al comisario de la exposición, Julià Guillamón. Estamos muy contentos de que haya llegado el día de hoy. Llevamos muchos meses, incluso más, yo creo que años, quizás no tanto, pero muchos meses trabajando en este proyecto entre todas las instituciones que participamos del mismo, para celebrar y conmemorar el centenario del nacimiento de Luis Martín Santos, que se conmemora ahora. Digamos que es el punto de partida de las acciones que se van a hacer a lo largo del año. Posiblemente, hablábamos antes, la acción principal, la exposición, junto con la segunda fase que tendrá a partir de septiembre en Donostia, y que además nos gustaría que de alguna manera pudiera llegar al resto del territorio español. Ya veremos cómo y de qué manera podría ser posible. Conmemoramos al autor de Tiempo de Silencio, que, como todos saben, falleció muy joven, a los 39 años. Yo, preparando y viendo un poco la trayectoria muy conocida, pensé incluso que Luis Martín Santos sería algo así como el Juan Rulfo español. De alguna manera se me ocurría un autor con una obra muy corta pero muy significativa, y que marca un punto de inflexión en la literatura, en el antes y en el después, en su época. Sería algo así, salvando las distancias y los estilos, por supuesto. Y por eso, por esa trayectoria tan corta pero tan intensa, es más que merecida y apropiada el que celebremos el centenario y que se celebre en esta casa, en la Biblioteca Nacional, que es la casa de todos. Y estamos encantados de poder colaborar con instituciones tan prestigiosas como Acción Cultural Española, como el Museo de San Telmo, por organizar de alguna manera esta exposición. Una exposición que tiene 110 piezas, la habrán visto anteriormente. El espacio es pequeño pero muy bien aprovechado, el comisario tiene en eso gran valor, y en la que vamos a ver, digamos, las distintas fases, porque es el personaje Luis Martín Santos muy polifacético desde el punto de vista no solo literario, sino del mundo de la psiquiatría. Fue un innovador en su momento, también muy importante, y desde el punto de vista político, y también la relación con el mundo vasco. La exposición cuenta con gran cantidad de piezas personales, y está enriquecida también con 21 dibujos del Roto, originales del Roto, hechos ex professo para esta exposición, y un monólogo, una proyección de la actriz de Otón, que acerca su segunda obra, Tiempo de Destrucción, que era la segunda de la trilogía que estaba prevista de la obra. Queremos también agradecer a Galaxia Gutenberg su colaboración en el catálogo, que ha quedado magnífico, el catálogo de la exposición, y la enorme generosidad de sus hijos, Luis Martín Santos y Rocío, por colaborar intensamente en la investigación y la recuperación de la obra de su padre, y a la gente de la biblioteca, a los compañeros que han trabajado muy intensamente, a Albert Planas, que no lo veo, Albert Planas, que es el diseñador de la exposición que verán, que ha quedado magnífica, y sobre todo a Julià, que ha hecho un trabajo excelente comisariando la exposición. Nada más, muchas gracias a todos.
una de las misiones de Acción Cultural Española es la celebración de conmemoraciones y centenarios. Y en esa tarea, desde hace años, somos felices aliados, cómplices habituales y cooperadores necesarios en este tipo de delitos de la Biblioteca Nacional. En este caso lo somos también del Museo de San Telmo de San Sebastián, con quien hemos trabajado en otras ocasiones, la última en la conmemoración del 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Vaya para ambas instituciones mi gratitud y también para los trabajadores de la Biblioteca Nacional y del equipo de Acción Cultural Española, Albert y para Julián, por el magnífico trabajo que han hecho en esta ocasión, como suele ser habitual. Entiendo que mi intervención debería ser más bien protocolaria y limitarme a estos agradecimientos que acabo de hacer, porque hemos venido a escuchar a Luis y a Rocío Martín Santos y a Guillermo, el comisario de la exposición. Pero aprovechando que tengo el uso de la palabra, no sé si uso de la razón, pero me gustaría decir que, como muchos españoles de mi generación, tengo una deuda con Luis Martín Santos que, aunque no puedo pagar, sí debo reconocer. No hablaré de la calidad literaria de Martín Santos, porque hay personas con mucha más autoridad que yo que no han dejado de hacerlo desde que se publicó Tiempo de Silencio. Sin embargo, sí me gustaría decir tres cosas que creo que puedo decir con la misma autoridad que cualquiera. En primer lugar, diré que cuando leí Tiempo de Silencio, a mí me impactó el compromiso político que se desprendía de aquel libro. Martín Santos escribía para mejorar España, para despertar conciencias y mover voluntades, y que ese compromiso político era el de un socialista del PSOE. Martín Santos era antifranquista, por socialista. En segundo lugar, diré que Martín Santos, a diferencia de otras personas de izquierda, que como él proceden de familias acomodadas, no idealizó la pobreza. No pensó que la pobreza fuera un depósito de energía, cuanto más grande mejor, para producir el gran estallido que pusiera todas las cosas en su sitio, sino que pensaba que la pobreza es una desgracia que no te hace mejor, ni más revolucionario, sino que te daña y te degrada. Y que, por tanto, más que poner esperanzas en su acumulación, lo que hay que hacer es disminuirla cada día. Porque a menor pobreza, más fuerza para mejorar el mundo. Él se declaraba un reformista y un demócrata. En tercer lugar, como le dice en una entrevista a la hispanista Janet Vinnecoff, Martín Santos quiere cambiar la realidad española y dice, y pasármelo bien. Y esa risa del héroe, esa alegría, sí me parece un motor fuerte y duradero para la acción transformadora de la sociedad. Si mejorando el mundo te lo pasas bien, es seguro que tu esfuerzo se mantendrá mucho más tiempo que si te lo pasas mal. Martín Santos se presentó a la cátedra de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Salamanca, estando en la cárcel. Cada día un par de policías lo acompañaban en un taxi a la facultad y cuando terminaba de hacer sus ejercicios de oposición lo devolvían a su celda. Yo oposité en su día para conseguir ser profesor de universidad y de verdad no creo que hacerlo estando en la cárcel me hubiera ayudado mucho. Pero tengo que reconocer que a Martín Santos le tuvo que divertir cómo la dictadura tenía que soportar aquella ridícula y vergonzosa situación en la que el joven doctor ponía cada día a carceleros, policías y académicos. Menuda locura y qué ejercicio práctico tratándose de una cátedra de psiquiatría. En fin, cuando Martín Santos es detenido en 1958 en una redada en la que caen más de un centenar de personas de diversas provincias de toda España, en plena Guerra Fría, al régimen franquista le interesa decir que los detenidos eran comunistas, pero la policía descubre que todos eran socialistas. De modo que cuando él y sus compañeros del PSOE desaparecieron de las calles, de sus trabajos y de sus casas, no estaban de vacaciones, estaban en la cárcel. No solo para acabar con la dictadura franquista, sino también para alcanzar este tiempo de libertad que ahora vivimos y que debemos preservar. Muchas gracias.
agradecimiento, en nuestro caso, por habernos podido sumar a un proyecto como este, con la Biblioteca Nacional, contando además con el apoyo de Acción Cultural Española. Además, nuestro agradecimiento también es a Galaxia Gutenberg por ese esfuerzo que ha hecho para editar este catálogo y llegar en fecha, al comisario y al diseñador, y especialmente, y más desde el corazón para mí, a Luis y Rocío, hijos de Luis Martín Santos, que sé que son las personas que de alguna forma han empujado este proyecto, y al mismo tiempo agradecer a tantas personas, tantas técnicas que han conseguido llegar en fecha a montar un proyecto que era complejo, porque reunir en una exposición esta parte de vivencias familiar que aportaban los propios hijos de Luis con toda esa vida intelectual que mantuvo su padre, pues realmente era complicado. Para San Sebastián, para Guipúzcoa y para todo el País Vasco es un honor participar en este proyecto, tanto en la exposición como en el catálogo, y su presentación el 13 de septiembre en San Telmo, en el Museo San Telmo, que tengo el gusto de dirigir, con programación de actividades en torno a su figura, organizadas desde Donostia Cultura. Sin duda será una oportunidad para conocer mejor a este donostiarra y sin duda también para rendirle homenaje y tributo. Muchas personas de mi generación llegamos a Martín Santos a través de la lectura del libro Tiempo de Silencio. Era lectura obligada en el colegio, todavía conservo aquel ejemplar. No sé si con aquella edad éramos capaces de entender lo que suponía haber escrito ese libro en los años en los que se escribió, que creo que es el gran valor de su aportación. Esta es una oportunidad para conocer, más allá de su actividad literaria, de su vida profesional como médico, que en San Sebastián llegó a ser director del Psiquiátrico Provincial de Guipúzcoa, pero además un edificio que todavía hoy los donostiarras seguimos llamando Clínica Martín Santos, fundada por su padre, fue en la que también ejerció, y además su militancia, que llegó a ser candidato a las elecciones municipales de la ciudad. Pero lo que a mí me gustaría destacar es su vinculación con la cultura y la sociedad de aquellos años 50. Su papel como intelectual, que a pesar del pesimismo que se veía en la ciencia, creyó y defendió un compromiso de los intelectuales con su entorno. Lo demostró con un activismo muy fuerte desarrollado en su ciudad. La exposición es un claro ejemplo de ello, tanto en Madrid como en San Sebastián. Yo paseo por la exposición y reconozco cantidad de lugares y de espacios. Mantuvo una participación continua en tertulias, en reuniones, formó parte de la Academia Errante, que era la Academia Errante una especie de universidad popular en un momento en el que no había otros medios en el que reunirse y conservar y conversar. Se reunían intelectuales y compartían pensamiento y debate de ideologías diversas sobre temas diversos. Daba igual hablar sobre Baroja, sobre música vasca, sobre Europa, sobre el euskera. Muchos de estos debates son absolutamente contemporáneos todavía. Los seguimos abordando en nuestro museo. Mantuvo relación también con el mundo de la creación. Chillida Oteiza, Maripaz Jiménez, Ruiz Valerdi, Néstor Basterrechea, cantidad de artistas con los que mantuvo una relación fluida, y poco antes de su muerte justamente participó en la Asociación Artística de Guipúzcoa, entonces también ubicada en el Museo San Telmo, ahora ya en otro local, y en esas conferencias el objetivo era defender la capacidad transformadora del arte, una idea absolutamente contemporánea también.
Sin duda, él mantenía en todo su quehacer diario una querencia continua por el debate, por el entendimiento. Una vez más hablamos de contemporaneidad. Y yo, sumándome a las palabras del director de ACE, creo que destacaría su lúcida inteligencia. Me parece que esas dos palabras definen a Luis Martín Santos. Termino recogiendo unas palabras del escritor donostiarra Félix Maraña. Martín Santos tenía asociado su nombre de San Sebastián. Y sin embargo, esta ciudad, que contaba con el premio novela Pío Baroja y al que él presentó Tiempo de silencio, no le dio el premio. Es profeso y a sabiendas. Con su sentido del humor él dijo: bueno, por lo menos he dado trabajo al jurado. Hoy, con esta exposición, la ciudad le reconoce lo que entonces rechazó. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Después de lo que hemos escuchado de vosotros tres, yo creo que queda explicada y realizada una semblanza muy exacta, muy acertada. Me ha encantado lo que ha dicho Susana, sobre todo en referencia a San Sebastián, que también es otra de las cosas importantes para nosotros. Yo voy a ser un poco formalista, en el sentido que, hablo en nombre de la familia, queremos agradecer. Hacer agradecimientos a la Biblioteca Nacional y al señor director Óscar Arroyo Ortega, a José Andrés, presidente de ACE, gracias por tus palabras, también a Susana, directora del Museo San Telmo, y de Donostia Cultura, que es, digamos, la empresa municipal de San Sebastián, que está promoviendo también esta empresa, por responder a nuestra propuesta y acometer el proyecto de organizar en su centenario una gran exposición de Luis Martín Santos. El proyecto que comenzamos Rocío y yo 2 años atrás, en muchos aspectos ha superado nuestras expectativas. La primera sorpresa, quizás la mayor, es haber podido hablar y recoger testimonios de personas que hoy, ya mayores, compañeros y amigos, que conocieron a algunos personalmente a nuestro padre y de los que hemos podido recoger testimonios muy relevantes y aún clarificadores sobre aquel tiempo, tampoco investigado. Queremos agradecer el cariño y en ocasiones el entusiasmo con el que nos han recibido en todas partes cuando hemos ido explicando nuestro proyecto. Me refiero, y será solo entre muchos otros, porque no puedo enumerar a todos, a los archivos históricos provincial de Guipúzcoa y al Archivo General de Guipúzcoa en Tolosa, al Archivo de la Universidad de Salamanca y a la Universidad del País Vasco, a la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Inarecio Prieto Madrid, la Fundación Francisco Largo Caballero en Alcalá de Henares, la Filmoteca Vasca, en Donostia, Chida, de Colombia. También, y espera más para esta tarde, a diversos archivos personales de las familias Baroja, el músico donostiarra que también celebra el centenario este año, Pastor Albae, a la familia Recal de Castells, Arana y Rezagada. Gracias a todos ellos, unos y otros, nos ha permitido disponer de los documentos que forman parte de la exposición que podrán disfrutar ustedes. También queremos agradecer, por supuesto, a Andrés Ramarro, el Roto, por el trabajo realizado ex profeso con esta exposición de 21 láminas inspiradas en la novela Tiempo de silencio. También, de obligada mención, la editorial Galaxia Gutenberg, personificada de su director de Antaría, por la realización del catálogo y por acompañarnos en el trabajo de recuperación de la obra de nuestro padre, e incluso en la preparación de este centenario. Mención y agradecimiento especial en la parte práctica a los impecables equipos de ACE y de esta casa, la Biblioteca Nacional, que han trabajado con renuevo y entusiasmo, probados en todo lo que ha sido el montaje y la creación de esta exposición. Liderados por Javier Ortega, director de Cultura, Mercedes Serrano, Lorena Alvarado, por mencionar a algunos, han resultado de inmenso apoyo. Muchas gracias. Sobre la exposición, son muchas las dimensiones que abarca la figura de Luis Martín Santos. Alguien que destacó en todos los campos. El profesional, como médico, psiquiatra e intelectual comprometido, el político en la clandestinidad y, por fin, el literario, el campo literario. La imagen que descubrimos es la de una personalidad vitalista, sobraba de talento y muchas veces de una de lo que parece inagotable capacidad de trabajo. A mi hermana y a mí nos parecía importante aprovechar esta oportunidad para traer el presente y actualizar los detalles y los hitos principales de su trayectoria vital de ambos nuestros padres, Rocío Lafont y Luis Martín Santos.
La circunstancia de su temprana desaparición, en marzo de 1963 mi madre y en enero de 1964 mi padre, en una época en que la fotografía y las grabaciones en audio y vídeo estaban todavía a la espera de ser desarrolladas, se levantaban como una barrera para conocer a ambos, que creo que la investigación que hemos llevado a cabo y el impulso generado por el proyecto de esta exposición y su centenario ha conseguido superar. Quiero decir que la exposición de la Biblioteca Nacional es, como lo ha dicho José, bueno, es uno de los actos, ha sido realmente el motor en el que se han generado muchas otras iniciativas que irán tomando forma a lo largo de este año y del primer trimestre del año siguiente. Hay un proyecto de investigación en marcha, un congreso de literatura, sobre la literatura de Martín Santos, y digamos que esta exposición ha sido la mejor tarjeta de visita para poder emprender todo eso que además vendrá en los próximos meses y años. Contar en todo esto con la profesionalidad y la experiencia de Julián Guillamón, comisario, y de Albert Planas como diseñador, ha resultado un factor indispensable para conseguir llevar a buen puerto la exposición que hoy inauguramos. Nuestro agradecimiento para ambos. Bueno, y será a continuación, si usted no quiere añadir nada, que quien nos explique mejor el planteamiento de la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo no soy un especialista en Luis Martín Santos, que es el primer, digamos, tema importante. Fui un lector, digamos, juvenil. Yo creo que una parte existen muchos Martín Santos, existe un Martín Santos académico, existe un Martín Santos del corriente, pero también existe, no podemos olvidarlo, un Martín Santos leído en las aulas, ¿no? Y eso forma parte de una manera muy importante de su personalidad. Yo estoy en los 70, por tanto no lo tenía de lectura obligatoria, pero sí que tenía un profesor de literatura muy avispado que nos hacía leer a los Martín Santos, Carlos Martín Gaite, Juan Gutisoro. La verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Cuando ahora ves a los chavales de los institutos ahora, no te imaginas, igual sí, están leyendo unas obras maravillosas y yo no me entero, pero tienes la sensación de que esto ha cambiado, ¿no? Y nosotros de alguna forma somos hijos de esas lecturas y de la libertad, del atrevimiento, de la complejidad de una novela como Tiempo de Silencio. Releída tantos años después, la sensación es que es un libro que sigue funcionando perfectamente, de una forma maravillosa, que no ha envejecido nada y naturalmente, como ahora pues, también soy un lector mucho más preparado y competente, pues veo muchísimas más cosas que debía leer yo cuando tenía 17 años, ¿no? Pero que ahora ves una cantidad de capas, de contenidos, de humor, pero yo creo que el elemento del humor es un elemento importantísimo en la obra de Martín Santos. Y luego de un trabajo con el lenguaje, una elaboración de metáforas, de cruces entre el lenguaje científico, el lenguaje de las humanidades, de la antropología. Es un festival, es decir, es una novela que casi te cuesta releerla porque te vas deteniendo en casi cada página, ¿no? Cada página es un mundo, ¿no? Pero es que además, pues en los últimos años se ha recuperado en una edición pensada para los lectores Tiempo de Destrucción, que era una novela de la que existía una primera edición pero muy filológica, y luego se han reeditado los maravillosos cuentos que escribían a medias con Juan Benet, donde ese elemento digamos, del juego literario, de la competencia entre los autores, el relato breve y muy incisivo, son unos cuentos espectaculares y de una actualidad total. De manera que me parecía que era muy interesante presentar la obra de Martín Santos, intentar transmitir al visitante, al que ya lo ha leído y al que no lo ha leído lo descubrirá ahora, todos estos factores que he mencionado y hacerlo pues, con su propio lenguaje, con este juego de asociaciones, de
combinaciones a veces extravagantes entre una fotografía. Veis que hay un sitio, por ejemplo, que hay una fotografía de machabolas y una fotografía de unos aborígenes australianos, ¿no? Porque él, cuando describe a los personajes de las chabolas, utiliza el lenguaje de antropología y entonces crea un juego sorprendente, ¿no? El que te está dando una dimensión inesperada de una escena que de otra manera podría resultar costumbrista o podría resultar, como decía él, miserabilista, ¿no? En cambio no es miserabilista porque está explicando una cosa totalmente distinta desde una perspectiva que es la perspectiva que le da la literatura. Y la literatura, por un lado, con sus vinculaciones con la gran literatura europea de la época, sobre todo con Joyce, como ya se ha remarcado, pero también con los clásicos de la literatura española al barroco, que ya utilizan muchas de esas técnicas y de esos juegos, ¿no? Y esa combinación de lo antiguo, lo moderno, lo científico y lo humanista, eso le da una cosa muy singular, yo creo que muy única dentro de la literatura española de la época. Entonces, nuestra exposición, yo, digamos, no soy especialista en Martín Santos, pero exposiciones he hecho algunas, y me gusta mucho transmitir la literatura, explicar la literatura. Entonces se nos ocurrió, con los hermanos Martín Santos, con quienes hemos trabajado codo a codo, de darle a la exposición casi un planteamiento cinematográfico, ¿no? Porque, de hecho, si te lo piensas bien, es todo muy dramático, ¿no? Publica una novela, la novela tiene inmediatamente una recepción muy positiva, con unas críticas muy favorables, y de una forma casi instantánea aparecen ya editores interesados para sacarlo en lenguas extranjeras, se traduce afuera, entonces es como digamos, ¿no? Los años de vértigo, ¿no? Se produce ahí un boom, ¿no? Algo que luego lo hemos visto mucho en el mundo literario, pero que en aquella época no era muy frecuente, que de pronto aparecía un libro con esa capacidad disruptiva, ¿no? Y es un caso muy singular. Eso se produce en 1962 y durante 2 años pasan una serie de cosas que casi es como una película acelerada, ¿no? La muerte de la esposa, él se traduce a un par de lenguas, luego tiene unas críticas muy favorables en el extranjero. Todo eso está vinculado a una actividad política, a una actividad como conferenciante y luego finalmente a una experiencia cinematográfica, asiste al rodaje de una película de un amigo suyo. Y entonces hemos intentado empezar así con una cosa muy impactante, ¿no? Luego de pronto, ¡pam!, paramos, hacemos un fundido en negro y hacemos un flashback y empieza la exposición, ¿no? Empieza la exposición convencional y vamos pues, a ver los abuelos, luego vemos su vida en el norte de África, luego sus estudios su relación con Salamanca, luego Madrid, San Sebastián, y vamos recorriendo todo el recorrido biográfico, ¿no? Luego hay una parte que es temática, donde se pasa de vista la parte psiquiátrica, a la parte política y un poco a la parte literaria, que es quizás desde un punto de vista documental la que está menos referenciada, porque está tratado de otra manera. Entonces, cuando el espectador ya está metido en este recorrido biográfico, de pronto hay otro cambio de estilo y nos metemos en la obra. Entonces, cogemos tiempo de silencio, destripamos tiempo de silencio y conectamos la obra a una serie de fragmentos cortitos, intentando que sean muy representativos, y lo combinamos con objetos simbólicos. La literatura de Martín Santos tiene una serie de objetos simbólicos. Si recordáis, en tiempo de silencio hay una cuchara con la que se provoca un aborto, hay una navaja con la que se produce un crimen. Hay una mecedora que tiene un significado que parece como si cortara el tiempo, pero al mismo tiempo es un elemento de seducción sexual. Entonces destacamos esos objetos y luego combinamos la obra de Martín Santos con las fotografías de Santos Lluveros, que es el gran fotógrafo español madrileño de la época. De manera que hay casi una correlación directa entre las cosas que cuenta Martín Santos en Tiempo de Silencio y los elementos de las fotografías de Santos Lluveros. De esa manera, digamos, yo creo que introducimos al lector en el clima, en el ambiente del libro y sugerimos o propiciamos la lectura y el descubrimiento, ¿no?
Luego tuvimos la suerte, yo desde el principio insistí, en la narrativa, en las instituciones literarias, siempre cuesta mucho el elemento narrativo, porque tienes una fotografía, tienes un texto, pero explicar una narración, una novela es una narración. Entonces, para explicar esa narración siempre tienes que buscar recursos, ¿no? A veces puede ser una animación, a veces puede ser una pequeña filmación, ¿no? Aquí insistí mucho desde el principio de que necesitamos un ilustrador, alguien que le diera una visión moderna, que explicara el mundo de Tiempo y Silencio. En principio le dimos carta blanca y Roto escogió Tiempo y Silencio, ¿eh? El encargo era carta blanca. Entonces, que él pudiera recrear ese mundo, que tuviera ese elemento narrativo, que te situaras delante de la ilustración, que no son ilustraciones, o sea, no son ilustraciones al uso, o sea, no son transposiciones directas de fragmentos concretos del libro, sino son recreaciones en un lenguaje contemporáneo que pueda llegar a otros lectores, a otros espectadores con un lenguaje diferente. Y lo mismo intentamos hacer con Tiempo de Destrucción de una manera más discreta, porque la sala tiene los metros cuadrados que tiene, pero también lo intentamos hacer con Tiempo de Destrucción, más el añadido de la grabación de Lidia Otón, porque la novela de Martín Santos, como he dicho, pues tiene un elemento relacional de utilizar de lenguajes, tiene un elemento narrativo, que es lo que intentamos solucionar con el Roto, pero también tiene un elemento casi de poema sonoro. Es decir, la parte final de Tiempo de Destrucción, que la lees y es como el monólogo este que recita Lidia Otón, es casi como un poema, ¿no? Entonces, me pareció que era importante que estuviera la voz y que la voz se pudiera oír y que pudieras oír ese texto tan brutal del final de Tiempo de Destrucción. Bueno, esto es un poco lo que hemos intentado hacer. Lo veremos ahora. Si lo explicamos Sí. dentro mejor, porque ya Vale, vamos de ya hora está. un poquillo. Y nada, pues espero que os guste y que ayude a que nuevos lectores descubran a Martín Santos.